Yo soy Mora. Yo soy Sara. Yo soy Uriel y esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, para descubrirte y transformarte. En el episodio de hoy vamos a ver la importancia de no vivir en el piloto automático. Ok, se me hace interesante esa idea. ¿Y si quiero vivir en piloto automático está mal? No es que esté mal vivir en piloto automático, sin embargo, es importante que tú traigas a la conciencia esta energía que es autónoma, que está separada de un todo, y entonces tú puedas entender por qué estás viviendo así. Ok. Sara, ¿puedes explicarnos un poquito más a todos a qué te refieres cuando dices energía autónoma? Bueno, la energía autónoma viene de un concepto que se llama complejo. ¿Ok? Los complejos son ideas que te hacen actuar de una forma sin que tú sepas por qué estás actuando así. Y eso es cuando la energía está secuestrada, ¿no? Es una energía autónoma que actúa sobre ti sin que te des cuenta, porque es una energía invisible. Pero sin embargo, ahí está y está separada de un todo. O Entonces, sea, ¿es lo mismo básicamente que ser inconsciente de algo? O sea, a lo mejor yo me enojo mucho cuando voy manejando y se me cierra. ¿Y soy inconsciente de que me enojo o soy inconsciente de por qué me enojo? lo que pasa es que los complejos sí se encuentran en un lado inconsciente. ¿Ok? Y eso es lo que hace que tus conductas sean impulsivas o desastrosas a veces, ¿no? Y que tengas estos síntomas sin que te des cuenta. No significa que todo sea parte de la inconsciencia, pero esta parte de los complejos sí se encuentran en el inconsciente. Me queda un poco más claro. Bastante más claro. Y de hecho me recuerda mucho a la frase famosísima y preciosa de Jung, que me hizo enamorarme de la psicología, que dice que hasta que el inconsciente no se haga consciente, este regirá tu vida y tú lo llamarás destino, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esa energía autónoma o estos complejos de los que tú y Jung nos hablan, ¿no? Cómo, cómo a veces no solo el complejo se apodera de nosotros. ¿Qué pasa si lo podemos explicar también como si un patrón se apodera de nosotros? Mm, ¿No? esa palabra suena más normal. Pues sí, creo que a lo mejor nos puede quedar un poco más claro a todos si pensamos en el típico, tengo que romper este patrón, porque siempre repito lo mismo, ¿no? Y pues suena muy fácil romper patrones. Y es totalmente lo opuesto. Es súper difícil romper patrones, justo porque es energía autónoma que se apodera de nosotros. Y entonces, al apoderarse de nosotros, ya lo actuaste sin ni siquiera pensarlo. Justamente es eso. O sea, lo que significa un complejo son representaciones emocionalmente cargadas. Y entonces lo que hace eso, y de qué consta un complejo, es de dos cosas. Es el núcleo elemental, que es el portador del significado, que es de lo que tú estás hablando, son estos patrones, ¿no? Y luego consta también de otra cosa que son tus vivencias y lo que tú, cómo naciste, ¿no? Toda esta información que tú ya traes. Y entonces a partir de esto, si tú lo vuelves consciente, entonces deja de operar como esta energía tan autónoma. No significa que vas a dejar de vivir en piloto automático. Vas a seguir viviendo en piloto automático, pero desde otro punto, desde que tú estás observando lo que está pasando y entonces tú decides controlar un poquito más cómo canalizas esta energía. Ok, me queda más claro, pero entonces tengo una duda. Hay personas que viven en piloto automático y por lo tanto todo el tiempo están viviendo a través de complejos autónomos y en cambio hay personas que no tanto, ¿o cómo es esa diferencia? Es sabido que todos tenemos complejos. Ok. Y los complejos vienen, si lo vemos desde Freud, desde una infancia, ¿no? Desde estos pequeños traumas, desde estos pequeñitos como huecos, ¿no? Entonces se van haciendo estos complejos, pero estos complejos son invisibles, como ya les había dicho, es una energía psíquica que está en el inconsciente y está ahí y no sale, o sea, no sale como, ay, mira, me salió, sino nunca vas a entender por qué te salen esas cosas y te pasa siempre en lo mismo. Entonces, esos impulsos que tienes, esas cosas que te prenden para que tú actúes de esa manera, esas conductas, vienen de eso. Entonces, para poder diluirlos o deshacer esos complejos, tú los tienes que traer a la conciencia. Ok, ok. ¿Tú has tenido una experiencia así, Mora? Sin duda, o sea, tendría que ponerme a pensar ahorita algo en concreto, pero creo que sí, creo que
creo que todos podemos hablar de cosas que de repente no sabemos cómo y ya estamos otra vez en la misma dinámica, ¿no? Es la cena familiar del cumpleaños del abuelo y ves perfecto a los personajes, ¿no? El tío gruñón, el tío buena onda, y como que de repente estamos, por ejemplo, en este círculo familiar y te vuelves a comportar de una forma que a lo mejor en tu vida personal ya no te estabas comportando, ¿no? Claro. Llega y se apodera de ti. Sí, es una energía totalmente inconsciente que viene, se apodera de ti y entonces se vuelve a repetir todo, ¿no? O sea, tipo, las personas que su propósito de año nuevo es empezar a ir al gym 2 veces a la semana, pasan 4 semanas y un buen día se despiertan y dicen, hoy no voy a ir al gym. Ese cambio, ¿de dónde vino? ¿Sería un complejo que llegó a la superficie y se apoderó de la persona y destruyó su propósito de año nuevo? Está interesante. No sé si eso es un complejo como tal, pues, o sea, quizás el complejo sea el autosabotearse, Ok, exacto. ¿no? O sea, el complejo es muy amplio, no es como, nada más es flojo y ese es su complejo. No. Es como la falta de disciplina y el autosabotaje de repente se apodera de una persona y eso es lo que hace que esa persona quizás no pueda cumplir ciertas metas. Yo lo pienso así, como lo piensas tú, Sara. O sea, sería importante que esa persona viera desde dónde viene esto, ¿no? Y esa es la parte que tenemos que traer y otra vez insisto, ¿no? Hay que hacerla consciente. ¿Cómo? Trayéndola, pero no nada más intelectualmente, porque muchas veces uno dice, ay, sí, tengo este complejo, mira, oye, sí, me pasa esto, pero lo que tienes que aprender a hacer es sentirlo, porque una vez que tú lo experimentas, entonces es cuando se empieza a diluir esta parte, este autosabotaje que tú dices. Tú lo llamas autosabotaje, pero realmente es el origen, el portador de este significado. ¿No? Y entonces hay que ver desde dónde te estás saboteando y por qué lo estás haciendo. Entonces, para este año nuevo, está increíble empezar a aplicar esta técnica de observar, ¿no? No significa que vas a cambiar nada, pero sí van a empezar a cambiar tus puntos de vista. Vas a empezar a observar, vas a empezar a conocer, vas a empezar a verte y de pronto primero vas a empezar a pensándolo, ¿no? Y de pronto vas a empezar como que a integrarlo y a sentirlo. Y es en estas experiencias cuando tú vas a poder entonces a lograr este cambio, ¿no? Pero entonces, de una manera muy aterrizada, dejar de vivir en piloto automático es empezar a observar la manera en la que vivo, simplemente. Simplemente, si tú empiezas a hacer esos cambios, este pequeñito cambio, vas a notar muchas diferencias, muchos cambios en cómo ves la vida y cómo ves tu comportamiento, ¿no? ¿Y sabes qué me recuerda a eso también? Que se me hace muy interesante de observar, que pensamos, el complejo siempre es malo. Entonces estamos poniendo esta como dicotomía de, si veo mi complejo me voy a sanar, ¿no? Y entonces empezamos a separar las cosas. Creo que dijiste algo muy valioso, que es observar y convivir con el complejo, porque por algo se instaló en mí, algo me da, alguna ganancia secundaria tiene que haber ahí. Entonces, el convivirlo, y suena fácil, ¿no? Quererlo y abrazarlo, creo que de ahí viene el verdadero shift en la perspectiva de cómo vivimos la vida. Lo que pasa es que si lo ves como más junguianamente, para Jung el complejo no es malo. Al contrario, si tú lo sabes, como tú dices, observar, analizar, querer, abrazar, puede traerte muchas cosas buenas porque es lo que te va a reestructurar toda tu energía psíquica, ¿no? Entonces, en vez de que se quede atorada, o sea, el complejo solo es malo si tú dejas que esa energía psíquica se quede fijada en ese lugar inconsciente. Cuando tú lo mueves, entonces se vuelve a reestructurar toda esta energía. Y es cuando entonces empiezas a crear y empiezan a salir cosas buenas a partir de estos complejos. Entonces, vivir en automático es vivir desde los complejos. Y lo que nosotros estamos proponiendo es empezar a observar esa energía automática de nuestra vida cotidiana Es correcto. y al volvernos consciente de ella, empieza a transformarse. Empieza a transformarse, es correcto, sí. Y hace falta ir a terapia para eso. Esa es la pregunta del millón. Me encantaría que la terapia fuera canasta básica de la humanidad, pero no creo. Creo que la contemplación, el frenar el piloto automático y decir,
mira, en este momento llegó este complejo, llegó esto que no sé de dónde viene, qué es, para qué me sirve, como regresarnos un poquito al aquí y a la hora. Llegar al aquí y a la hora con meditación, con ejercicios de mindfulness, no importa la herramienta que quieran usar, pero creo que esa es una de las mejores formas, sin ir a terapia, de dejar de vivir en automático y frenar un poco que los complejos se apoderen de nosotros. Ya, sí, me empieza a quedar más claro, porque me estaba dando primero la impresión de que estábamos hablando como de detenerse y oler las flores. Pero en realidad va más allá, porque también si me la estoy pasando mal, no es como, ay, me la tengo que dejar de pasar mal y entonces voy a ver qué padre está el cielo, sino más bien es darme cuenta de que me la estoy pasando mal. Y quizá preguntarme por qué, tratar de analizarlo. Es como ir generando más autoconocimiento. Y da mucho miedo. O sea, si hay algo que tenemos que saber es que estas partes de conocernos, tanto interiormente como exteriormente, dan mucho miedo. Y dan mucho miedo porque probablemente estemos acostumbrados a dejar que esta energía autónoma, ya no le vamos a llamar complejo, pero vamos a llamarle como esta energía autónoma, nos controle y se apodere de nosotros. ¿Por qué? Porque es más fácil no sentirlo. O sea, es más fácil bloquearnos y decir, bueno, yo no quiero sentir, ¿no? Pero con este pequeñito cambio que yo les digo es nada más como que hay que empezar a observarnos o empezar a observar estas conductas. No las vas a dejar de hacer, nada más las vas a observar y entonces te vas a parar desde otro punto en donde vas a empezar a ver y te vas a empezar a cachar. No es necesario ir a terapia para esto, es como un propósito increíble que podemos empezar este año nuevo, ¿no? Como decir, bueno, vamos a incluir esta parte de observación en nosotros y creo que van a ser muchos, o sea, obviamente te empiezas a reestructurar, empiezas a canalizar esta energía, empiezas a ver otros canales, ¿no? En vez de dejar que esta energía sea autónoma, en vez de dejar que esta energía nos controle, ¿no? Y sea como soberana de nosotros, sin saber de dónde viene. Ok. Suena como un gran propósito de año nuevo. Sí, a mí también se me antoja y entre más las escucho más me doy cuenta que sí son cosas que he vivido. O sea, de pronto puedo vivir enojado por algo y ni enterarme de que estoy enojado. Después darme cuenta de que estoy enojado y después a lo mejor empezar a preguntarme de dónde vino ese enojo, por qué he estado enojado. Y ya que me doy cuenta, entonces puedo hacer algo al respecto, Exactamente. ¿no? Pero parece algo como muy parte de toda la psicología. No sé si es nada más de Jung. No, no, no. Creo que eso es la psicología, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente, dejar de repetir patrones. Fuera de algunas pequeñas ramas de psicología, que a lo mejor y no lo buscan tan fuertemente, ¿no? No buscan tan fuertemente el descubrir qué onda con el inconsciente, pero pues creo que eso es más bien, creo que es lo apasionante de la psicología. Sí, coincido contigo. La psicología profunda sí busca revelar el inconsciente. Exactamente. Freud, Jung, Lacan. En cambio, líneas como la cognitivo-conductual tratan solo de corregir formas de pensar y formas de actuar sin este proceso de autodescubrimiento, de autoobservación, que, que sí es muy valioso. Entonces, bueno, la dirección de dejar de vivir en automático es a través de la observación. Eso ya me queda más claro. ¿Y hay algo más que nos esté faltando, Sara, para Bueno, entender mejor la idea? que esto es más allá de la persona y hay que aprender a integrar. Cuando uno entonces ya lo observa, uno lo piensa, uno lo integra emocionalmente, porque acuérdense que los complejos son representaciones cargadas de emociones, no lo integras y entonces eso es el resultado de ir más allá de uno y de saber que uno puede hacer más cosas. ¿A qué te refieres con representaciones? Los complejos a lo que me refiero con representaciones es que son grupos de imágenes, grupos de información que uno ya trae. Ok, ok, Y estas son estas representaciones que vienen muy cargadas emocionalmente sin que te des cuenta. Acuérdate que les dije que los complejos son invisibles, claro. no se ven. Mm, ¿Solo ves el patrón de conducta provocado por el complejo? exactamente, y solo ves sus manifestaciones, como estos pequeños síntomas, como estas partes conductuales, estos impulsos, cómo se manifiestan, ¿no? Este descontrol que ni siquiera sabes de dónde viene. Ujú, claro, Eso. ok. Sí,
Eso, además de la terapia, también me ha pasado cuando hago journaling, cuando me pongo a escribir mis experiencias cotidianas y analizarlas en papel, es donde más me pasa que llego a identificar que hay algo ahí que no había visto y que me está afectando. Y eso lo que me lleva a preguntarme también es cómo podemos saber que no estamos viviendo en automático. No sé si pueda llegar, esto es 100% personal, no teórico. Yo no sé y no creo que llegue un punto en la vida donde un ser humano pueda vivir 100% no en automático. O sea, creo que es tanta la carga energética que habita en nuestro inconsciente que va a brotar, ¿no? Por ahí un monje tibetano, pero claro, porque estás como Buda, ¿no? Solo, meditando, sin otro tipo de estímulos. No hay tráfico. No hay tráfico, no tienes una esposa que te está gritando, no están tus hijos fregando, no está lo que sea, ¿no? La chamba, el jefe, pagar las cuentas. Ya quisiera ver yo, ¿no? Yo, eso es personal, mío. No sé. No, pues a mí me suena mucho, o sea, sí, sí me responde. No sé cómo lo veas tú. Yo creo que es muy difícil dejar de vivir en piloto automático por una razón en especial, y eso es que ya venimos cargados con información. Desde que naces ya venimos cargados con esta información, en donde ya de pronto no es de que estemos predeterminados, pero sí traemos esta carga de nuestros ancestros, de nuestros pasados. Sin embargo, hay cosas como las que les dije que se pueden hacer para tratar de romper esos patrones, para tratar de romper este círculo y para tratar de tener una mejor vida y venir a, pues, avanzar en lo que tenemos que avanzar, Ujú. ¿no? Pero sí es importante saber que nuestras experiencias de vida, que nuestra información con la que ya venimos, pues sí es una carga muy, muy grande energéticamente en nuestra pues, configuración, ¿no? Claro. A lo que Jung le llamaba el inconsciente colectivo, ¿no? Cuando hablas de los ancestros, sí. Y sin ancestros, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, que como mexicanos tenemos una carga energética de ciertos patrones solamente por ser mexicanos. Claro, pero eso es como ancestral, eso es porque vienes y, o sea, naciste en esta cultura, naciste en este país. Eso ya vienes con eso cargado. Ya me- Sí, estoy tratando de pensar qué pasaría si un bebé que nace en México, pero su familia viene de algún lugar recóndito del mundo, tendrá ambas cargas, ¿no? Como Sí, la exacto. mexicana. Yo creo que de tendría do- las dos. Sí, ¿no? Sí, seguro, el inconsciente colectivo se nutre de diferentes formas, ¿no? Uno, tu familia biológica, otro, el lugar donde naciste, cosas que hayan pasado. Yo también está el inconsciente personal, que son tus vivencias. Ese es mi favorito. Entonces, cuando hay una combinación de los dos, no se nos puede olvidar esta parte en donde sí venimos cargados, ¿no? Sí venimos con este bagaje. Y entonces es cuando uno tiene que empezar a aceptar. Muchas veces uno ni siquiera sabe de su historia. Y entonces vuelve esta energía autónoma, ¿no? En donde dices, puta, ¿y por qué estoy actuando así? ¿Por qué esto? Y cuando realmente descubres de dónde viene, empiezas como que a cambiar. Otra vez esta, vamos a observar, vamos a ver por qué y así. Y entonces empiezas a entender y acomodar. Sí. Y entonces, la herramienta central es la atención, ponerme atención, observarme. 100%. Y tratando de aplicarlo, tengo la terapia, tengo el journaling. ¿Y qué piensan del mindfulness? ¿Es algo que aplica? Hoy en día se habla mucho de eso, a mucha gente le gusta. ¿Sirve para descubrir los complejos? ¿Sirve para dejar de vivir en automático o no tanto? El mindfulness lo que te ayuda es como para vivir en el aquí y en el ahora, Ok. ¿no? Es volver a tu centro. Cuando vuelves a tu centro, entonces tus ideas, todo se queda en un vacío y entonces empiezas a contactar con las emociones, con tu cuerpo, qué sientes. Entonces eso es padrísimo porque lo experimentas y entonces es cuando se te graba, o sea, se te impregna en ti, entonces es cuando empiezas a entenderlo más, no nada más desde el pensamiento. Y también haciendo mindfulness tiene sentido que sea más fácil darme cuenta si estoy enojado y por qué estoy enojado, ¿no? O sea, creo que sí es una herramienta quizá ampliada, pero que sí es una herramienta que puede ayudar a dejar de vivir en automático, a ser más consciente de mis complejos. Sí, es que quizás hoy le llaman mindfulness, ¿no? Pero es como esta atención plena, que es un concepto milenario. Claro.
en donde justo, si yo estoy en el momento presente, ¿no? Y no estoy pensando en lo que pasó hace 2 semanas o hace 10 años, o cómo me hubiera gustado que las cosas hubieran sido hace 10 años, o no estoy pensando en el día de mañana, cuando llegue a este logro, entonces ya voy a ser feliz. Y regreso aquí estoy con mis cuates, platicando, grabando. Entonces realmente puedo ser dueña de mí misma, Ujú, ¿no? claro. Y es esta atención plena, creo que también con la atención plena podemos hacer mucha más observación de nosotros mismos. No existe hacer observación si estamos Sí. por aquí y por allá, ¿no? Y creo que eso sí está en nuestras manos. Eso sí podemos controlar, el decir, a ver, regreso. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Dónde estoy ahorita? ¿No? Mira, estoy aquí sentada, ¿no? Y también si estás triste, si estás enojado, si estás de malas, lo puedes observar con esta atención plena. Hay un, hay una como forma que me gusta mucho decirle a la gente, que es, nadie nunca queremos estar tristes y nadie nunca queremos estar enojados. Son emociones súper incómodas. Pero ¿qué pasa cuando quieres llorar y no puedes? Se te hace un nudo en la garganta horrible, ¿no? Y duele, llega a doler. Y en el momento que te permites llorar y abrazas ese llanto, en ese instante deja de doler ese nudo. Eso creo que es la atención plena, es permitirle estar a la emoción incómoda y saber que no es permanente y que no es para siempre. Permítete sentir ese complejo, permítete sentir esa energía autónoma, ese dolor, esa tristeza, ese enojo, no te enganches, ¿no? Permite lo que sea y se va solo, como todos los complejos. Suena muy bien. Suena muy bien, sin embargo, no creo que sea así de fácil. O sea, De acuerdo. creo que para que esta energía autónoma deje de ser autónoma, uno siempre, 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 aparte del mindfulness, siempre tiene que estar presente, siempre tiene que estar consciente. Y es prácticamente imposible. O sea, yo no conozco todavía una persona que sea tan iluminada como para estar todo el tiempo presente y consciente, ¿no? Creo que es algo muy difícil, pero yo creo que con solo hacer estos pequeños cambios, vuelvo a repetir, ¿no? En este primer Dios Año Nuevo, es suficiente para que tú empieces a observar que no tienes que vivir en piloto automático todo el tiempo, Claro. ¿no? Y eso también te va a aliviar mucho sufrimiento. Sí. Pero como tú dices, Mora, o sea, es importante darle el espacio y lugar a este sufrimiento, porque si no le das ese lugar, pues tampoco le das espacio y lugar a la felicidad, porque no puede existir uno sin el otro. Sí, de acuerdo. Y con eso me llevas a conectarlo con algo que a mí me ha gustado mucho desde que lo descubrí. Digo, no lo descubrí yo, lo leí en Jung y en otros autores, no me quiero llevar el crédito, pero Pero está hemos escuchado mucho el no busques el hilo negro, no vas a encontrar el hilo negro. Y la verdad es que yo creo que sí hay algunos autores que lo han encontrado, Jung entre ellos. Sin duda. En este podcast amamos a Jung. Jung es nuestro pastor, nada nos faltará. Y justamente ese hilo negro, que yo al menos estoy de acuerdo en que sí lo es la polaridad. ¿Qué es la polaridad? Muy fácil, es cualquier cosa que tiene dos polos, dos opuestos. Entonces, en algunos podcasts, en algunos libros, nos van a decir, tú creas tu propia realidad. Es súper importante que sepas que tú la creas, descúbrelo y hay formas de que lo compruebes. Y te hablan de ese lado, nada más. Insisten en ese lado. Luego tienes del otro lado a lo mejor científicos expertos riéndose de eso, diciendo, ¿cómo crees? Claro que no creas tu propia realidad, por supuesto que no. ¿Cuándo has entrado y dicho, bueno, quiero una pizza y se materializa frente a ti? Por supuesto que no. Entonces, aquí tenemos una polaridad. ¿Y dónde está el hilo negro? En darse cuenta de que de los dos lados hay verdad y de los dos lados hay errores también. Es correcto. Y creo que es lo mismo con vivir en automático. Si yo pretendo vivir completamente en la conciencia, nunca estar en piloto automático, voy a estar desgastado, cansado, no lo voy a lograr además. Y también, si pretendo no ponerle atención a nada, siempre hacer lo que se me da la gana sin reflexionar, sin voltearme a ver, pues voy a cometer una cantidad grande de errores y voy a acabar sufriendo mucho también. Totalmente. Me encanta lo que planteas, como
dijiste algo de más, como hay muchas cosas que tienen dos lados, ¿no? Yo no sé si haya algo que no los tenga, que no tenga dos lados, pero sin entrar mucho a esa parte, es también pensar que estos complejos, esta energía autónoma o vivir inconscientes, de cierta forma a veces, tiene también un lado bueno, ¿no? Como que no se idealice el vamos a ser 100% conscientes, porque pues regresamos, ¿no? Está muy cañón. Quien conozca a un iluminado que levante la mano. Em, pero no idealizar solamente la conciencia, sino decir, híjole, ¿sabes qué? Es muy cansado, va a haber días que me va a ganar y se vale, ¿no? Se vale de repente, pues que somos seres humanos y que tenemos una experiencia humana y que no podemos estar todo el tiempo, a todas horas, siendo conscientes. Es inhumanamente posible la cantidad de energía que eso requeriría, ¿no? Y creo que eso está bien, como permitirnos también la experiencia humana. Claro, porque además se perdería el gozo, ¿no? Si todo lo estoy haciendo a conciencia y siempre sé por qué digo cada cosa que digo y pues de repente ya no estoy fluyendo, ya no estoy gozando. Y entonces, en ese sentido, la invitación del episodio de hoy sería a de vez en cuando, quizá más frecuente que poco frecuente, visitar la conciencia, visitar el no automático, el voltearme a ver qué está pasando, qué estoy haciendo. O sea, lo que está padre es saber que uno sí vive en piloto automático y también está bien. Pero si tú sabes que estás viviendo en piloto automático, eso te da mucha paz, porque no es una energía que te controla, no es una energía autónoma, es nada más decir, sí, estoy consciente de que estoy viviendo en piloto automático y no pasa nada, ¿no? Y esta parte de donde tú jalas, que dices, este hilo negro, ¿no? Yo me lo imaginé así como que un hilo negro donde tú jalas para un lado, para el otro, es esta energía que está siempre en tensión. Y lo padre de esto es que, pues al final, te hace moverte. Esa energía que está en tensión lo que hace es que genera movimiento, Ujú. ¿no? Y entonces, Pero tampoco puedo solo saber que vivo en piloto automático y ya, ¿no? O sea, sí tengo de vez en cuando que hacer el esfuerzo de ponerle pausa al piloto automático y voltearme a ver, analizarme. No sé si debas, no sé si Muy huevamos. buen punto. Puedes si quieres. Si quieres y si te gustaría vivir un poco mejor, un poco más en paz, sobre todo un poco más en paz contigo mismo, Claro. o sea, eso está padre. Pero no, es un deber. pero eso solo Te ganas que tener todo. eso solo lo haces si estás consciente de ello, o sea, si sabes que está pasando esto. Si no, no puedes. Entonces, aunque estés consciente, también se vale decir, quiero vivir en piloto automático, no quiero, ahorita no tengo ganas de sufrir, no tengo ganas de sentir, pero mientras tú sepas y seas consciente de lo que estás haciendo, creo que eso es clave, ¿no? Y no puedes vivir todo el tiempo en conciencia porque eso no existe. Al final somos seres humanos que nos equivocamos y que, bueno, tenemos impulsos y nos enojamos y que parte de esta energía autónoma que es invisible nos sale, ¿no? En estas conductas. Pero si te das cuenta que te salió y por qué te salió y de dónde viene, entonces con solo ese hecho es como empiezas a cambiar cosas chiquititas, pero empiezas a cambiar. Como, como los pasos, ¿no? Como los 12 pasos. Como el primero es darles cuenta. Baby steps. Ajá. Claro. El primero es darte cuenta Mm. de lo que sea en tu vida, ¿no? Sí. Sí. Sí, me gusta cómo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero parece como si estuviéramos hablando de algo paradójico. Y creo que muchos de las ideas de Jung y de los conceptos jungianos son contradictorios, son paradójicos, son muy profundos. Y es también por eso que vale tanto la pena hablar de ellos, conocerlos más, reflexionar. Y, y creo que es una de las razones de por qué hemos elegido a esta autora en este podcast. 100%. Y creo que está padre que los que nos escuchan, los que estén con nosotros, ¿no? Sepan esta parte de que todo está bien, no hay nada mal, no te puedes equivocar, o sea, no pasa nada. Poco a poco creo que podemos ir llegando a eso porque suena muy ambicioso tener la paz de que todo está bien. Pero, pues sí, creo que esa es la invitación de este programa, ¿no? Que poquito a poquito podemos ir encontrando la paz en vivir como personas. Yo creo que sentir que todo está bien y que no hay nada malo y que todo es parte importante de este concepto también.
De acuerdo. Como dice Mora, ir llegando a esa conciencia, porque sin duda, Vamos a ir caminando nosotros también o sea, en este proceso. Pero sí, eso es lo ideal. de acuerdo. ¿Tienen algo más que decir? ¿O No. terminamos el episodio? Yo tengo una pregunta a la audiencia. A ver, Soy el fantasma que vive en la casa de Mora. ¿Qué sucede cuando el complejo evita que la persona entre en conciencia? Porque si tengo que entrar en conciencia de que estoy en piloto automático, para luego hacer más conciencia de para no estar tanto en piloto automático, ¿qué hay de las personas que tienen un daño emocional que no pueden tener autoconciencia en ningún momento? ¿Cuál es el primer paso? Ok, el primer paso, mira, te voy a explicar. Cuando pasa eso, sí, es que el yo hace cuenta que se divide. El complejo es algo que no está integrado. Es una energía que no está integrada. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven dos yos. Entonces está el yo que está en la conciencia y está el yo que no lo tienes consciente. Si este yo es más fuerte, se vuelve soberano de ti. Y entonces empiezan las patologías, empiezan pues la depresión, empieza la ansiedad, empiezan muchas otras cosas. Y son cosas que van a pasar. Nos pasan a todos en diferente medida, en diferente grado, pero va a pasar. Entonces, yo estoy viviendo mi vida cotidiana y de pronto me enojé mucho, me entristecí mucho, reaccioné de una manera que no me gustó. Y es muy buena tu pregunta, porque es cierto, no me voy a dar cuenta en ese momento. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que uno puede seguir así y nunca hacer nada. O el primer paso sería decir, en retrospectiva, hoy no me gustó cómo actué. Hoy me enojé mucho, o a lo mejor ayer o hace una semana. Y al ir continuando la práctica de la conciencia, cada vez nos tardamos menos en reconocer que no nos gustó eso que salió de nosotros. Y al empezar a cuestionarnos qué fue eso que salió, de dónde vino, ese yo automático empieza a acercarse al yo consciente. Entonces, eventualmente va a pasar el día en donde antes de reaccionar como no te gusta, te des cuenta que ese complejo está llegando a la superficie y puedas elegir actuar de otra manera. Y es muy fácil. Hay 4 modos que el complejo actúa en tu yo. Muy fácil. Uno es, me da igual, ¿no? O sea, ignorancia absoluta. Ignorancia absoluta es querer vivir en automático todo el tiempo. Todo el tiempo me vale, no me importa, mis conductas son así y no me importa. No querer evolucionar. 2 es esta parte de individuación en donde, pues, si eres consciente, pero solo estás en el pensamiento, solo lo piensas, no lo sientes. Entonces, como no lo experimentas de esa forma, pues sí sé que tengo ese complejo, pero pues no importa, pero pues no pasa nada, ahí va. Nada más, ya lo sé que lo tengo, pero no. La tercera forma es como proyectándolas, ¿no? Es como, no lo reconozco en mí, pero ahí está. O sea, lo proyecto, te lo aviento a ti, pero no lo reconozco en mí, pero ahí está. Y la cuarta es, pues, confrontándola. Y esa es la única forma que uno tiene para traerlo a la conciencia y poder vivir mejor, una mejor calidad de vida sin que éstas se apoderen de ti. Esos son los 4 modos en que el complejo puede, pues, vivir, ¿no? Presentarse, estar. ¿Y sabes qué se me ocurre? Que hoy en día tenemos una sobreidentificación de la patología, ¿no? Entonces, yo soy la depresión, yo soy la ansiedad. Creo que si podemos diferenciarnos un poco y decir, yo soy una persona que a veces tiene depresión, que a veces tiene ansiedad, podemos restarle mucha fuerza y mucha energía. Creo que poco esa es la intención también de este podcast. El que poco a poco, el que sea que nos esté escuchando, diga, ok, también soy algo más, que no solo es el complejo, que no solo es el diagnóstico, que no solo es el síntoma. A veces, muchas veces, ¿no? Cuando uno ha estado en depresión, pues sí estás meses, ¿no? Y no te sales, o sea, no es como que, ya, ahorita tengo, ahorita no tengo. No. Pero no eres esa depresión, no eres ese síntoma. Creo que eso, poder separar y decir, yo a veces he padecido esto o ahorita lo estoy padeciendo y buscar ayuda, ¿no? Terapéutica o de la que cada quien quisiera encontrar, ¿no? Pero no Farmacológica. trabado en esa imagen de ti mismo. Exacto, no quedarte trabado. Exactamente, lo dijiste perfecto.
Creo que es algo que vamos a seguir profundizando y explorando. Mm, Son conceptos muy complejos, bueno, muy profundos y justo por eso muy valiosos también. Y bueno, gracias a la pregunta de la audiencia, creo que nos aportó mucho responderla. Y pues bueno, esto fue Más allá de la persona y los esperamos en el próximo episodio.